Un hombre se acercó a mí después de una conferencia en Ciudad de México, con lágrimas en los ojos. Me dijo: doctor, mi esposa y yo llevábamos 18 años de matrimonio. Pensé que éramos la pareja perfecta. Todos nos envidiaban. Pero hace 6 meses ella me pidió el divorcio y no entiendo qué pasó. Me dijo que ya no me reconocía, que me había convertido en alguien tóxico sin darme cuenta. Este hombre no sabía que había estado alimentando patrones de comportamiento que Carl Jung identificó como los más destructivos para cualquier relación humana. Lo que más me impactó de esta conversación no fue solo su dolor, sino su absoluta inconsciencia de lo que había estado haciendo. Durante años había estado envenenando su matrimonio gota a gota, día tras día, sin siquiera darse cuenta. Y la tragedia es que esto no es un caso aislado. Según las estadísticas más recientes, el 70% de los divorcios en México están relacionados con patrones de comportamiento tóxico que se desarrollan gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que es demasiado tarde. Si eres una persona casada o en una relación seria, lo que voy a compartir contigo hoy puede literalmente salvar tu futuro. Porque estos comportamientos que vamos a analizar son como un cáncer silencioso que consume el amor desde adentro, y cuando te das cuenta del daño, frecuentemente ya es irreversible. Hoy te voy a revelar los 5 comportamientos más destructivos que Carl Jung, el brillante psiquiatra suizo y pionero de la psicología analítica, identificó como verdaderos venenos para el matrimonio. Si reconoces alguno de estos patrones en tu relación, tu futuro matrimonial está literalmente en peligro. Pero la buena noticia es que el simple hecho de que estés aquí, dispuesto a escuchar esta información, significa que aún estás a tiempo de cambiar el rumbo. Carl Jung dedicó décadas de su vida a estudiar las fuerzas inconscientes que operan en las relaciones humanas. A través de su trabajo con miles de parejas, Jung descubrió que en todo matrimonio operan dinámicas psicológicas profundas que pueden construir un paraíso o crear un infierno emocional. Lo fascinante de los descubrimientos de Jung es que estos comportamientos destructivos no surgen de la maldad o la falta de amor, sino de aspectos inconscientes de nuestra personalidad que, cuando no son reconocidos y trabajados, se convierten en fuerzas devastadoras. Jung desarrolló el concepto de la sombra, esos aspectos oscuros de nuestra personalidad que preferimos negar o ignorar. Según Jung, cuando no integramos conscientemente nuestra sombra, esta se proyecta de manera destructiva en nuestras relaciones más íntimas. En el matrimonio, esta proyección inconsciente crea patrones tóxicos que pueden destruir el amor más profundo y genuino. La psicología analítica de Jung nos enseña que el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino el encuentro de dos mundos inconscientes complejos. Cada cónyuge trae consigo no solo su personalidad consciente, sino también sus complejos no resueltos, sus traumas infantiles, sus expectativas inconscientes y sus mecanismos de defensa. Cuando estos elementos inconscientes no son reconocidos y trabajados, se manifiestan como comportamientos destructivos que envenenan lentamente la relación. Los 5 comportamientos que vamos a analizar hoy no son simples malos hábitos que se pueden cambiar con fuerza de voluntad. Son manifestaciones profundas de dinámicas inconscientes que requieren un trabajo de autoconocimiento y transformación personal. Jung creía firmemente que la conciencia es la clave de la transformación, y que solo cuando tomamos conciencia de nuestros patrones destructivos podemos comenzar el proceso de sanación y crecimiento. El primer comportamiento destructivo que Jung identificó como letal para cualquier matrimonio es la proyección tóxica, y créeme cuando te digo que este es el veneno más silencioso y devastador que puede infiltrarse en una relación. La proyección tóxica es el proceso inconsciente mediante el cual volcamos en nuestra pareja todos esos aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, que negamos rotundamente o que simplemente no podemos aceptar que existen dentro de nosotros.
Jung descubrió que cuando no podemos integrar conscientemente nuestras propias sombras, nuestros defectos, nuestras inseguridades o nuestros miedos más profundos, automáticamente los proyectamos hacia afuera, y la persona más cercana, nuestro cónyuge, se convierte en la pantalla perfecta para esta proyección. Es como si nuestra mente inconsciente dijera, no puedo aceptar que esto existe en mí, entonces debe existir en ti. Permíteme darte un ejemplo devastadoramente real. María, una mujer de 38 años, llegó a mí consulta completamente convencida de que su esposo era un manipulador emocional. Durante meses había estado acusándolo de controlarla, de usar tácticas psicológicas para dominarla, de ser calculador en cada conversación. Pero conforme fuimos trabajando, María descubrió algo aterrador. Ella misma había desarrollado patrones de manipulación emocional para obtener lo que quería en la relación. Su cerebro inconsciente, incapaz de aceptar esta verdad sobre sí misma, había proyectado completamente esta característica en su esposo. Lo más perturbador de este caso es que María había llegado al punto de estar planificando el divorcio, completamente convencida de que su esposo era el problema. Su proyección tóxica casi destruye un matrimonio de 12 años con un hombre que, en realidad, era bastante directo y honesto en su comunicación. Pero ella no podía verlo porque estaba mirándolo a través del filtro distorsionado de su propia sombra no integrada. La proyección tóxica funciona como un mecanismo de defensa psicológica extremadamente sofisticado. Nuestro ego, en su desesperación por mantener una imagen aceptable de nosotros mismos, literalmente expulsa hacia el exterior todo lo que considera inaceptable. Y esta expulsión no es consciente, no es algo que decidamos hacer. Sucede automáticamente, de manera instantánea, cada vez que nos enfrentamos a un aspecto de nuestra personalidad que nuestro sistema psicológico considera amenazante. En el matrimonio, este proceso se vuelve particularmente destructivo porque la intimidad y la cercanía emocional intensifican todas nuestras reacciones psicológicas. Cuando vives día tras día con alguien, cuando compartes no solo tu cama sino tus miedos más profundos, tus inseguridades, tus momentos de vulnerabilidad, tu pareja se convierte en el espejo más poderoso de tu propia psique. Y si no has hecho el trabajo de conocerte a ti mismo, de integrar tus aspectos oscuros, ese espejo te va a mostrar cosas que tu ego simplemente no puede tolerar. Jung explicaba que existen diferentes tipos de proyección tóxica en las relaciones. Está la proyección del controlador, donde una persona que tiene tendencias controladoras inconscientes constantemente acusa a su pareja de intentar controlarlo. Está la proyección del infiel emocional, donde alguien que fantasea con otras personas o que tiene impulsos de infidelidad se convierte en extremadamente celoso y acusatorio, convencido de que su pareja es quien tiene esas tendencias. Uno de los casos más dramáticos que he presenciado involucró a Roberto, un empresario de 45 años que había desarrollado una adicción al trabajo que estaba destruyendo su matrimonio. Pero en lugar de reconocer su propio comportamiento obsesivo y su incapacidad para priorizar a su familia, Roberto proyectó completamente esta disfunción en su esposa. La acusaba constantemente de ser obsesiva, de no saber relajarse, de ser una perfeccionista que hacía la vida imposible. La realidad es que ella era una mujer bastante equilibrada que simplemente estaba pidiendo más presencia y conexión emocional. Roberto llegó al extremo de sugerir que su esposa necesitaba terapia para su obsesión por él. Control, mientras él seguía trabajando 14 horas al día y cancelando citas familiares constantemente. Su proyección era tan intensa que genuinamente creía que él era la víctima de una mujer controladora, cuando en realidad él era quien estaba controlando obsesivamente cada aspecto de sus vidas a través de su adicción al trabajo. La proyección tóxica crea una realidad paralela dentro del matrimonio. Cada cónyuge comienza a vivir en un mundo donde el otro es responsable de todos los problemas, donde el otro es la
fuente de toda la infelicidad, donde el otro es quien necesita cambiar. Esta dinámica hace imposible cualquier resolución real de conflictos porque ambas personas están peleando contra fantasmas, contra versiones distorsionadas el uno del otro que han creado sus propias mentes inconscientes. Lo más peligroso de la proyección tóxica es que se siente completamente real y justificada para quien la está experimentando. No es que la persona esté mintiendo conscientemente o tratando de manipular la situación. Su percepción está genuinamente distorsionada por su propia sombra no integrada. Ve en su pareja exactamente lo que su inconsciente necesita ver para mantener su propia imagen psicológica intacta. Cuando la proyección tóxica domina un matrimonio, la verdadera intimidad se vuelve imposible. Porque ninguno de los dos está realmente viendo al otro. Están relacionándose con sus propias creaciones mentales, con las partes de sí mismos que han expulsado hacia el exterior. Es como vivir con un extraño que lleva la cara de la persona que amas, pero que en realidad es solo un reflejo distorsionado de tu propia psique no resuelta. El segundo comportamiento más destructivo que Carl Jung identificó como mortal para él matrimonio es la fusión destructiva, y este patrón es tan común que probablemente lo has visto en docenas de parejas a tu alrededor sin siquiera darte cuenta de lo peligroso que es. La fusión destructiva ocurre cuando dos personas intentan convertirse en una sola entidad emocional, psicológica y hasta existencial, perdiendo por completo su individualidad en el proceso. Jung era categórico en este punto: en un matrimonio saludable, dos personas completas, dos individuos que han desarrollado su propia identidad, se unen para crear algo más grande que ellos mismos. Pero cuando dos personas incompletas, dos mitades que buscan desesperadamente completarse a través del otro, intentan fusionarse, el resultado inevitable es la destrucción mutua. Es como tratar de mezclar dos pinturas húmedas, no obtienes una obra de arte hermosa, obtienes un borrón indefinible que no conserva nada de la belleza original de ninguno de los dos colores. Permíteme contarte la historia devastadora de Carmen y Eduardo, una pareja que llegó a mí consulta después de 8 años de lo que ellos llamaban amor verdadero. Carmen me decía con orgullo: doctor, nosotros no somos como las otras parejas. Nosotros somos uno solo. Él es mi otra mitad, yo soy la suya. No tenemos secretos, no tenemos vidas separadas, no. Tenemos intereses diferentes. Somos perfectos el uno para el otro. Pero conforme fui conociendo su historia, me di cuenta de que lo que Carmen describía como perfección era en realidad una pesadilla psicológica. Carmen había abandonado por completo su carrera como arquitecta porque Eduardo no se sentía cómodo con sus viajes de trabajo. Eduardo había dejado de ver a sus amigos de toda la vida porque Carmen sentía que la excluían. Ambos habían renunciado a sus pasatiempos individuales, a sus sueños personales, a sus aspiraciones únicas, todo en nombre del nosotros. Lo más aterrador es que inicialmente ambos se sentían felices con este arreglo. Se sentían especiales, únicos, como si hubieran logrado algo que otras parejas no podían alcanzar. Pero Jung entendía que esta aparente felicidad era solo la calma antes de la tormenta. ¿Por qué? Cuando dos personas se fusionan destructivamente, no están creando unidad, están creando una simbiosis tóxica que eventualmente los ahogará a ambos. El concepto de individuación de Jung es fundamental para entender por qué la fusión destructiva es tan letal. Jung creía que el propósito fundamental de la vida humana es convertirse en quien realmente somos, desarrollar nuestra personalidad única, integrar todos nuestros aspectos conscientes e inconscientes para convertirnos en individuos completos y auténticos. Este proceso, al que llamó individuación, no termina cuando nos casamos. De hecho, una relación saludable debe ser un catalizador para la individuación de ambos miembros de la pareja. Pero la fusión destructiva detiene por completo este proceso vital. Cuando una persona
Renuncia a su identidad individual para convertirse en parte de una entidad fusionada, está literalmente matando su alma. Y lo más insidioso de este proceso es que inicialmente se siente como amor, como entrega, como sacrificio noble. La persona se dice a sí misma, estoy haciendo esto por amor, estoy siendo generoso, estoy poniendo la relación por encima de mis necesidades egoístas. En el caso de Carmen y Eduardo, la crisis llegó en el año 7 de matrimonio cuando Carmen comenzó a experimentar lo que ella describía como ataques de pánico sin razón. Se despertaba en las madrugadas con una sensación terrible de vacío, como si no supiera quién era. Eduardo también comenzó a mostrar signos de depresión profunda, aunque no podía explicar por qué se sentía tan mal si tenía la vida perfecta, con la mujer perfecta. Lo que estaba sucediendo es que sus psiques estaban rebelándose contra la fusión antinatural que habían creado. Jung entendía que la psique humana tiene un impulso innato hacia la individuación, hacia convertirse en quien realmente es, y cuando ese impulso es reprimido o negado, se manifiesta como síntomas neuróticos, depresión, ansiedad o incluso enfermedades físicas. La fusión destructiva también crea una dinámica de codependencia extremadamente tóxica. Cuando dos personas han renunciado a sus identidades individuales para convertirse en una sola entidad, cualquier amenaza a esa fusión se percibe como una amenaza existencial. Si uno de los dos muestra cualquier signo de querer recuperar su individualidad, el otro lo interpreta como traición, como abandono, como una amenaza a su propia supervivencia emocional. Carmen, por ejemplo, cuando comenzó a expresar el deseo de retomar algunos aspectos de su carrera, Eduardo entró en pánico total. No era que él fuera controlador por naturaleza, sino que su identidad completa estaba tan fusionada con la de Carmen que cualquier movimiento de ella hacia la independencia lo hacía sentir como si estuviera muriendo. Y Carmen, al ver la angustia de Eduardo, inmediatamente renunciaba a sus impulsos hacia la individuación para mantener la paz en la fusión. Este patrón crea un ciclo vicioso donde ambos miembros de la pareja se van volviendo cada vez más pequeños, cada vez más dependientes, cada vez menos capaces de existir como individuos. Es como dos plantas que han crecido tan entrelazadas que ninguna de las dos puede recibir suficiente luz solar para sobrevivir de manera saludable. Jung también observó que la fusión destructiva elimina por completo la tensión creativa que debe existir en una relación saludable. Cuando dos personas mantienen su individualidad mientras están en una relación, existe una tensión dinámica entre ellos que genera crecimiento, pasión, creatividad e interés mutuo. Pero cuando se fusionan completamente, esa tensión desaparece, y con ella desaparece la chispa que mantiene viva la relación. Carmen y Eduardo llegaron a un punto donde no tenían nada de qué hablar porque pensaban exactamente igual sobre todo. No había debate, no había perspectivas diferentes, no había descubrimiento mutuo porque ya no existían como individuos separados que pudieran sorprenderse el uno al otro. Su relación se había convertido en un eco interminable donde cada uno simplemente reflejaba de vuelta al otro sus propias opiniones, sentimientos y perspectivas. El tercer comportamiento devastador que Jung identificó como mortal para el matrimonio es vivir en la fantasía del anima y animus, y este patrón es posiblemente el más seductor y peligroso de todos porque se disfraza perfectamente de amor romántico. Jung descubrió que cada ser humano lleva dentro de sí una imagen inconsciente del partner ideal. Los hombres tienen una imagen femenina arquetípica llamada anima, y las mujeres tienen una imagen masculina arquetípica llamada animus. El problema surge cuando confundimos esta imagen interna con la persona real que tenemos al frente. Cuando exiges que tu cónyuge sea esa imagen perfecta que vive en tu mente, en lugar de amar a la persona real con sus virtudes y defectos, creas una brecha tóxica entre la realidad y la fantasía que acabará matando el amor genuino. Déjame contarte la historia devastadora de Patricia y Miguel, una pareja que parecía tenerlo todo.
Patricia había idealizado a Miguel como el hombre perfecto, fuerte, protector, siempre seguro de sí mismo, capaz de resolver cualquier problema. Esta imagen correspondía perfectamente a su animus, la versión idealizada de la masculinidad que había construido en su mente inconsciente. Miguel, por su parte, había proyectado su anima en Patricia, la veía como la mujer perfecta, siempre comprensiva, siempre hermosa, siempre dispuesta a apoyarlo. Sin condiciones. Durante los primeros años de matrimonio, ambos trabajaron incansablemente para mantener estas imágenes perfectas. Patricia nunca permitía que Miguel la viera vulnerable, cansada o con dudas. Miguel jamás mostraba debilidad, incertidumbre o necesidad de apoyo emocional. Ambos estaban relacionándose con fantasías, no con personas reales. Jun entendía que el anima y el animus son necesarios para la atracción inicial y para entender nuestra propia naturaleza completa, pero se vuelven tóxicos cuando los usamos como moldes en los que intentamos encajar a nuestra pareja real. Patricia no amaba a Miguel, amaba a su proyección del animus en Miguel. Miguel no amaba a Patricia, amaba a su proyección del anima en Patricia. La crisis llegó cuando Miguel perdió su trabajo y entró en una depresión profunda. Por primera vez en su matrimonio, necesitaba apoyo emocional, necesitaba ser vulnerable, necesitaba que Patricia fuera fuerte por ambos. Pero Patricia se sintió traicionada, engañada, como si Miguel le hubiera mentido durante todos esos años. La imagen perfecta de masculinidad se había roto, y ella no sabía cómo relacionarse con el hombre real que tenía delante. Simultáneamente, Patricia comenzó a mostrar su propio cansancio emocional, sus propias inseguridades y necesidades. Miguel se sintió igualmente traicionado. Su anima perfecta, su mujer ideal, había desaparecido, reemplazada por una persona real con necesidades y vulnerabilidades. Ninguno de los dos había aprendido a amar a una persona real, solo sabían amar a sus propias creaciones mentales. Lo más trágico de este patrón es que destruye cualquier posibilidad de intimidad verdadera. Cuando estás relacionándote con tu anima o animus proyectado, no puedes ver realmente a tu pareja. No puedes conocerla, no puedes apreciar su individualidad única, no puedes crecer junto con ella. Estás enamorado de un fantasma que vive en tu propia mente. El cuarto comportamiento destructivo que Jun identificó está íntimamente relacionado con él. Tercero, alimentar la sombra colectiva en la relación. Esto sucede cuando ambos cónyuges comienzan a nutrir los aspectos más oscuros el uno del otro, convirtiéndose en cómplices de sus peores versiones en lugar de inspirarse mutuamente hacia el crecimiento. Jun advertía que cuando una pareja se convierte en aliada de sus sombras mutuas, el matrimonio se transforma en un campo de batalla psicológico donde ambos miembros se vuelven progresivamente más pequeños, más mezquinos, más destructivos. Es como si hubieran firmado un pacto inconsciente para ser las peores versiones de sí mismos. En el caso de Rodrigo y Sofía, este patrón se manifestó de manera especialmente tóxica. Rodrigo tenía una tendencia hacia la crítica destructiva que había heredado de su padre. Sofía tenía una inclinación hacia la victimización y la manipulación emocional que había aprendido de su madre. En lugar de ayudarse mutuamente a superar estos patrones negativos, comenzaron a alimentarlos. Rodrigo encontraba en Sofía la audiencia perfecta para sus críticas. Ella, en lugar de confrontarlo o ayudarlo a ver el daño que causaba, se convertía en la víctima perfecta, lo cual le daba la justificación para manipular emocionalmente la situación a su favor. Sofía encontraba en Rodrigo al perpetrador perfecto para su drama de victimización, y él encontraba en ella la justificación perfecta para su crueldad crítica. Este patrón crea un ciclo descendente donde ambos miembros de la pareja se vuelven progresivamente más tóxicos. Se convierten en las peores versiones de sí mismos porque han encontrado en el otro la excusa perfecta para expresar sus aspectos más oscuros sin tener que tomar responsabilidad por ellos.
Jun observó que las parejas saludables se caracterizan por inspirarse mutuamente hacia el crecimiento, por confrontar amorosamente los aspectos destructivos del otro, por negarse a ser cómplices de los patrones negativos. Pero las parejas que alimentan la sombra colectiva hacen exactamente lo opuesto, se convierten en facilitadores de la destrucción mutua. Rodrigo y Sofía llegaron a un punto donde ya no recordaban quiénes habían sido antes de casarse. Su relación se había convertido en una máquina de producir versiones cada vez más dañadas de ellos mismos. Rodrigo se había vuelto más cruel y crítico de lo que nunca había sido. Sofía se había vuelto más manipuladora y victimizada de lo que había sido en toda su vida. La tragedia de alimentar la sombra colectiva es que destruye no solo la relación, sino a las personas mismas. Cuando dos individuos se convierten en cómplices de sus peores impulsos, pierden la oportunidad de crecer, de sanar, de convertirse en mejores versiones de sí mismos. En lugar de usar el matrimonio como un catalizador para la transformación positiva, lo convierten en un instrumento de degeneración mutua. El cuarto comportamiento destructivo que Jun identificó como devastador para el matrimonio es alimentar la sombra colectiva en la relación. Esto sucede cuando ambos cónyuges comienzan a nutrir los aspectos más oscuros el uno del otro, celos destructivos, críticas constantes, competencia tóxica, victimización mutua, y una espiral descendente de negatividad que convierte el hogar en un campo de batalla psicológico. Jun advertía que cuando una pareja se convierte en cómplice de sus peores versiones, el matrimonio se transforma en una máquina de producir destrucción mutua. En lugar de inspirarse hacia el crecimiento, se convierten en facilitadores de la degeneración personal y relacional. Permíteme contarte la historia devastadora de Alejandro y Lucía, una pareja que llegó a mí consulta después de 9 años de lo que ellos describían como guerra constante. Alejandro tenía una tendencia heredada de su padre hacia la crítica destructiva y el sarcasmo hiriente. Lucía había desarrollado patrones de manipulación emocional y victimización que había aprendido de su madre. En lugar de ayudarse mutuamente a superar estos patrones tóxicos, se convirtieron en los facilitadores perfectos de sus respectivas sombras. Alejandro encontraba en Lucía la audiencia perfecta para descargar su crueldad verbal. Cada vez que se sentía frustrado o inseguro, atacaba a Lucía con comentarios sarcásticos y críticas devastadoras. Lucía, en lugar de confrontar esta toxicidad o establecer límites saludables, se convertía en la víctima perfecta, lo cual le daba la justificación para manipular emocionalmente toda la situación a su favor. Este patrón creó un ciclo infernal donde ambos se volvían progresivamente más tóxicos. Alejandro se volvió más cruel y despiadado de lo que había sido en toda su vida. Lucía desarrolló niveles de manipulación y drama emocional que nunca había experimentado antes. Habían encontrado en el otro la excusa perfecta para expresar sus aspectos más oscuros sin tener que asumir responsabilidad real por su comportamiento. Jun entendía que las parejas saludables se caracterizan por confrontar amorosamente los aspectos destructivos del otro, por negarse a ser cómplices de patrones negativos, por inspirarse mutuamente hacia versiones más elevadas de sí mismos. Pero Alejandro y Lucía hicieron exactamente lo opuesto, se convirtieron en los dealers emocionales de la adicción tóxica del otro. La tragedia de alimentar la sombra colectiva es que destruye no solo la relación, sino a las personas mismas. Cuando dos individuos se convierten en cómplices de sus peores impulsos, pierden la oportunidad de crecer, de sanar, de convertirse en mejores versiones de sí mismos. El matrimonio, que debería ser un catalizador para la transformación positiva, se convierte en un instrumento de degeneración mutua. Pero el quinto y más peligroso comportamiento destructivo que Jun identificó es la inconsciencia total. Este es el veneno más letal de todos porque engloba y amplifica todos los demás patrones destructivos. Jun decía que la mayor tragedia en un matrimonio es cuando ambos cónyuges viven en piloto automático, sin nunca examinar sus patrones, sin cuestionar sus reacciones,
sin buscar crecimiento personal o autoconocimiento. La inconsciencia total se manifiesta cuando las personas dejan de ser observadores, conscientes de sus propios procesos internos. Viven mecánicamente, reaccionando desde patrones automáticos, repitiendo los mismos errores una y otra vez sin aprender, sin evolucionar, sin despertar a la realidad de lo que están creando en su relación. En el caso de Fernando y Ana, este patrón de inconsciencia total casi destruyó 20 años de matrimonio. Ambos vivían en una rutina mecánica donde cada día era exactamente igual al anterior. Fernando llegaba del trabajo, se sentaba frente al televisor, ceñaba en silencio y se iba a dormir. Ana se ocupaba de la casa, cuidaba a los hijos, y se resentía silenciosamente por la falta de conexión emocional. Ninguno de los dos se cuestionaba jamás sus patrones de comportamiento. Fernando nunca se preguntaba por qué había perdido la capacidad de conectar emocionalmente con su familia. Ana nunca examinaba por qué había elegido el resentimiento silencioso en lugar de la comunicación directa. Ambos estaban dormidos en sus propias vidas, operando desde programaciones automáticas que habían heredado de sus familias de origen. Jun entendía que cuando las personas viven en inconsciencia total, su matrimonio se convierte en una repetición mecánica y tóxica de patrones no examinados. No hay crecimiento, no hay evolución, no hay despertar. Solo la repetición infinita de los mismos errores, las mismas heridas, los mismos conflictos. Década tras década. La inconsciencia total es particularmente peligrosa porque las personas que la viven genuinamente creen que no tienen ningún problema. Fernando pensaba que era un buen esposo porque trabajaba duro y nunca fue infiel. Ana creía que era una buena esposa porque mantenía la casa impecable y nunca se quejaba abiertamente. Ambos estaban completamente ciegos a la realidad de que su matrimonio había muerto emocionalmente años atrás. Jung creía profundamente que la conciencia es la clave de la transformación. Solo cuando tomamos conciencia de nuestros patrones destructivos, solo cuando nos convertimos en observadores despiertos de nuestros propios procesos psicológicos, podemos comenzar el trabajo real de sanación y crecimiento. Pero la inconsciencia total mantiene a las personas atrapadas en ciclos interminables de sufrimiento y destrucción relacional. Estos 5 comportamientos destructivos que hemos analizado hoy, la proyección tóxica, la fusión destructiva, vivir en la fantasía del anima y animus, alimentar la sombra colectiva, y la inconsciencia total, no son sentencias de muerte para tu matrimonio. Son alarmas que te están despertando a una realidad que puede transformarse completamente si tienes el valor de mirar hacia adentro y hacer el trabajo necesario. Carl Jung creía profundamente en la capacidad humana de transformación a través de la conciencia. Su mensaje fundamental era revolucionario para su época y sigue siendo revolucionario hoy. No puedes cambiar a tu pareja, pero puedes transformarte a ti mismo, y esa transformación personal tiene el poder de sanar y revitalizar cualquier relación, sin importar qué tan dañada parezca estar. La verdad más poderosa que Jung nos enseñó es que el matrimonio no es una meta que alcanzas, sino un camino de crecimiento que recorres. Cada conflicto, cada crisis, cada momento de tensión en tu relación es una oportunidad para conocerte más profundamente, para integrar aspectos de ti mismo que has estado negando, para convertirte en una versión más completa y auténtica de quien realmente eres. Si mientras escuchabas este video reconociste alguno de estos patrones en tu matrimonio, quiero que sepas que tienes una oportunidad de oro en tus manos. El simple hecho de haber desarrollado conciencia sobre estos comportamientos ya te coloca años adelante de las personas que viven en negación total. La conciencia es el primer paso, y el más importante, hacia la transformación. Pero la conciencia sin acción se convierte en una forma sofisticada de autoengaño. Ahora que sabes lo que sabes, tienes una responsabilidad moral contigo mismo y con tu pareja, comenzar
El trabajo de transformación personal que tu matrimonio necesita desesperadamente. No estoy hablando de cambios superficiales o de técnicas de comunicación que se enseñan en talleres de fin de semana. Estoy hablando del trabajo profundo de integración de la sombra, de desarrollo de la conciencia, de individuación auténtica que Jung consideraba el propósito fundamental de la existencia humana. Pregúntate honestamente, ¿estás proyectando en tu pareja aspectos de ti mismo que no puedes aceptar? ¿Has perdido tu individualidad en una fusión destructiva? ¿Estás relacionándote con fantasías en lugar de con la persona real que tienes al frente? ¿Se han convertido ustedes en cómplices de sus peores versiones? ¿Estás viviendo tu matrimonio en piloto automático, sin conciencia, sin crecimiento, sin despertar? Jung tenía una frase que ha cambiado miles de vidas: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Tu matrimonio es el espejo más poderoso que tienes para conocerte a ti mismo. Cada reacción, cada conflicto, cada momento de frustración es información valiosa sobre aspectos de tu psique que necesitan atención y transformación. El camino hacia un matrimonio consciente no es fácil, pero es el camino más gratificante que puedes emprender. Cuando dos personas comprometidas con su propio crecimiento se unen en matrimonio, crean algo mágico, una relación que no solo sobrevive a las crisis, sino que se fortalece con ellas, que no solo resiste el paso del tiempo, sino que se vuelve más profunda y significativa con cada año que pasa. Recuerda, tu matrimonio puede ser tu mayor maestro o tu mayor destructor. La elección es tuya, y esa elección se hace nueva cada día, en cada interacción, en cada momento de conciencia o inconsciencia que eliges vivir. ¿Cuál de estos comportamientos reconociste en tu matrimonio? Déjame saber en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando por la misma situación. Y si este video abrió tus ojos a aspectos de tu relación que no habías visto antes, compártelo con alguien que también necesite esta información. Tu matrimonio y tu futuro pueden depender literalmente de este despertar de conciencia que estás experimentando ahora mismo.